Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canacol La Paz les agradecemos a todos, a todas que nos apoyen el día de hoy en esta conferencia que se llama Compensaciones y Beneficios. Ya muchos conocerán que nos han acompañado en otros temas, conocerán al ingeniero Alejandro René Sánchez Sánchez. Él es director, socio director de SATEC, de Servicios de Asistencia Técnica y Comercialización, que nos trae este tema importante. Alejandro, muchas gracias por apoyarnos con este cuarto tema ya en lo que va del año. Te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Lilian. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Efectivamente, es la cuarta entrega del año y coincidentemente también la cuarta entrega de esta parte de videoconferencias que hemos construido para pues, este proceso de profesionalización de la función de recursos humanos. Estos cuatro contenidos del año, más el que nos falta en mayo, pues están muy creados ex profeso para el equipo de recursos humanos de las compañías. Y luego ya platicaremos al final de las videoconferencias que siguen, pero digamos que hoy habemos muchos especialistas de la parte de RH aquí. Efectivamente, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, porque digamos que vincula desde el proceso de atracción de talento hasta la parte de desarrollo de personas, que tiene que ver con la compensación y los beneficios. Es decir, el área de recursos humanos tradicionalmente, eh, estoy hablando de hace 20 años, por supuesto, tradicionalmente era un área de contratar, pagar y despedir. Hoy ha evolucionado y hoy hacemos cosas más interesantes, hacemos cosas más estratégicas, hacemos cosas más orientadas hacia el desempeño de las personas, pero al final es muy triste lo que les voy a decir, pero todos nos alquilamos por dinero. Entonces, la parte de la compensación, pues es algo que no va a dejar de estar dentro de las prioridades de la función de recursos humanos. Y el tema de hoy busca un poquito dos cosas: alinear esta parte de la compensación total, ver de qué manera podemos hacer más eficiente y rentable el costo de la nómina, considerando que en algunas compañías el costo de la nómina llega a representar hasta la tercera parte de los gastos totales de una empresa, pero que también el costo de la nómina ha sido un estigma que cargamos las personas de RH, donde nos dicen que somos un área de costo, ¿no? O sea, es que tú pagas la nómina y la nómina se tiene que pagar, vendas o no vendas, yo tengo que pagar la nómina, excepción de la compensación variable sujeta a los resultados comerciales, por supuesto, pero pues vendamos o no vendamos, el negocio opere o no opere, yo tengo que pagar nómina. Entonces, siempre tenemos que estar lidiando con esa parte de, es que si no vendo, de todas maneras tengo que pagar. Pues sí, así es. O sea, la única manera en la que recursos humanos se vuelva rentable cuando los negocios no venden es que dejemos de pagar, y eso es imposible. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito de cómo debemos de estructurar estos esquemas de compensación de manera tal que desde el principio estén alineados con la estrategia del negocio. ¿Cuáles son los componentes de los que hoy echamos mano en el esquema nacional de la compensación? Y cómo podemos trabajar a través de ellos para que si necesitamos el día de mañana hacer algún ajuste en términos de dinero, pues no sea eso un gancho directo a la nómina, como decimos nosotros por acá en el México. Entonces, permítame presentar y me confirman, por favor, si ya pueden ver la presentación. La voy a poner en modo de presentación. Creo que ahí estamos, ¿cierto? Sí, listo. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a arrancar. La videoconferencia de hoy la hemos llamado compensaciones y beneficios, pero en realidad, esta parte ya nos ayudó ya con la presentación, pero en realidad la parte de las compensaciones y los beneficios, pues arrancan desde la gestión misma de las estructuras organizacionales. Es decir, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre cuáles son esos elementos de la estructura de compensación, es decir, cómo pagamos tradicionalmente en México, cómo podemos hacer una correcta evaluación de las estructuras organizacionales, ¿no? En las diferentes compañías. Vamos a hablar de los fundamentos de la compensación total, a qué se refiere cada uno de ellos, aunque la gran mayoría de los que están muy presentes son ya muy expertos en ese tema, pero vamos a darle una repasadita a estos fundamentos de la compensación. Y vamos a hablar de dos elementos muy importantes que son la equidad interna y la competitividad salarial contra el mercado, eh, pues para que veamos y podamos nosotros internamente determinar qué tan competitivos somos, primero nosotros contra nosotros mismos y posteriormente nosotros contra el mercado en el cual nos desenvolvemos. Eh,
En el tema de la compensación, no hay nada más injusto que la igualdad. Ese es un lema personal que yo siempre he tenido desde que me he dedicado a las cosas de recursos humanos, porque soy un fiel creyente que las personas que hagan menos deberán ganar menos, las personas que hagan promedio deberán ganar promedio y las personas que hagan más deberán ganar más. El chiste es cómo le hacemos para que eso suceda y para que los esquemas de compensación sean más equitativos que igualitarios. ¿No? Hablemos primero de la estructura de la compensación, alineando la compensación con las personas. Y para ello, primero tenemos que comprender muy bien el concepto de ingeniería organizacional. Este es un concepto que traemos desde la primera sesión del 2025, la que dimos en enero, que tiene que ver con atracción de talento. El concepto de ingeniería organizacional es el proceso mediante el cual las empresas definen su estructura y la valoración de esa estructura organizacional que da paso finalmente a los esquemas de compensación total. Obviamente deberemos tener estas actividades con un enfoque en la rentabilidad de la nómina, en la equidad interna y en la competitividad contra el mercado. Esos son los tres aspectos que nosotros debemos siempre tener en mente cuando hablemos de estructuras de compensación. Recapitulando cómo es esta parte de la ingeniería organizacional, la ingeniería organizacional no es más que respondernos cuatro preguntas. La primera es hacer un análisis organizacional. ¿Para qué queremos a las personas? Es decir, ¿cuántas y para hacer qué? La segunda pregunta es cómo queremos que hagan el trabajo. Y una vez que combinamos estas respuestas de cuántas necesitamos para hacer qué y cómo queremos que lo hagan, vamos a determinar cuánto nos van a costar esas personas. ¿Sí? No es lo mismo cuando contratamos para el cargo que cuando contratamos para la estrategia, eso lo vimos en algunas videoconferencias anteriores, pero es cuánto sí da cómo, básicamente, para hacer qué y cómo hacerlo y cuánto nos van a costar esas personas. Y finalmente, que esto sí influye en la parte de la compensación total, es cómo nos vamos a abastecer de esas personas. Tristemente, todos los que estamos hoy en recursos humanos tenemos claro que siempre es más alto el presupuesto de contratación que el presupuesto de retención. ¿Sí? Es decir, nos va a salir más caro siempre traer a alguien de la calle para reemplazar a alguien que ya estuvo con nosotros, cuando es por un tema de compensación que esta persona se retira, que haberle pagado a la persona que ya estaba con nosotros lo que le correspondía pagarle, lo que era lo equitativo y lo justo pagar. Entonces, saber cómo nos vamos a abastecer del talento también influye en la determinación de los presupuestos de la nómina. Hoy nos vamos a centrar precisamente en este primer capítulo, nos vamos a centrar mucho en la parte de la evaluación de la estructura, es decir, vamos a ver cómo inicialmente vamos a determinar cuánto nos va a costar la gente que vamos a tener trabajando con nosotros. Hay diferentes métodos y estructuras para poder evaluar puestos. Estos métodos difieren en función de la objetividad o en función de la practicidad. En función de la objetividad existen diferentes modelos. El primero de ellos es lo que le llamamos en las empresas la categorización por puestos, que es lo más sencillo que hacen las empresas, es decir, determinan unos puestos, los clasifican por unos criterios generales, los empiezan a llamar en grados de auxiliares, analistas, coordinadores, jefes, etcétera, etcétera, y le dan un valor en función del aporte o del nivel organizacional que tiene este cargo en la compañía. Eso es la categorización por puestos. Después está la clasificación por roles, donde no solamente es el nivel organizacional que tiene la persona, sino el área a la cual pertenece. Y en función de esta combinación matricial de qué nivel organizacional tienes y a qué área perteneces, las organizaciones empiezan a establecer lo que le llamamos en compensación grados, es decir, distintos valores de sueldo, dependiendo de esta matriz de nivel organizacional versus impacto o área en la cual perteneces. Eh, el tercer método, digamos, es la valoración por el mercado, que pues, es establecer un salario para un cargo dentro de la compañía, tomando en cuenta las tarifas marcadas que existen para puestos, perdón, similares allá afuera. Este criterio que está en azul puede ser un arma de dos filos. Es más, yo les diría que regularmente hacer esto de inicio es un grave error que cometen las organizaciones. Y cuando digo un grave error desde nuestra experiencia es porque cuando quieren determinar el salario de las personas que trabajan para ellos, quieren saber si les están pagando bien. Lo que hacen es que van y contratan una encuesta de mercado y dicen, ah, bueno, si mi analista de compensaciones en la calle vale 30, le pagan 30, yo le voy a pagar 30. Grosso error, porque en ese momento tú no sabes si la capacidad financiera de tu negocio te da para pagar ese salario. Y dos, si lo que hace esa persona en tu compañía vale los 30,000 pesos que paga el mercado. Entonces, nosotros no podemos pagar en función de títulos nobiliarios, nosotros debemos pagar en función de lo que la persona hace dentro de la compañía
y de otros factores que vamos a ver ahorita más adelante. Pero bueno, este es un tercer método que es salir y compararse con una encuesta en la calle y tratar de alinear nuestros salarios con esa encuesta en la calle. El cuarto se le llaman factores estandarizados. Esto sí ya aparece como ciencia aeroespacial, esto ya implica un poquito más de análisis, porque aquí lo que hacen las organizaciones es no solamente hacen una matriz de cargos, de niveles versus áreas, sino que además le asignan una diferente cantidad de puntos a cada cargo en función de niveles de aporte, en función de áreas, en función de toma de responsabilidades, en función de jerarquías, en función de si administran gente o no administran gente. Y esta metodología es muy conocida en México porque esta es la famosa metodología HEI. Esta es la valoración de puntos HEI. Se le llaman factores estandarizados. Ese es el nombre técnico que usa, pero todos la conocemos en México como la metodología HEI, es decir, valorizar un cargo en base a puntos. Y después existe otro método que se llama factores personalizados, que es el mismo escenario de los factores HEI, solo que ahora las organizaciones toman en cuenta otras cosas como la cultura organizacional, como el dimensionamiento de las responsabilidades, como el impacto de cometer errores dentro de la compañía. Y entonces ajustan todavía más los puntos que requieren, que valen o que asignan a los cargos para poderles dar un valor de salario. Entonces, la gran diferencia entre los factores estandarizados y los factores personalizados es que los personalizados llevan algunas variables que son muy típicas de la empresa que está haciendo el proceso. Ahora, ¿qué es una evaluación de puestos? ¿Y por qué le llamamos evaluación y no evaluación? Evaluación es la parte del desempeño que vimos hace una y dos videoconferencias. Cuando hablamos de dinero, la palabra correcta es evaluación, porque le vamos a asignar un valor a las personas. No estamos evaluando a las personas, las estamos valorizando. Entonces, ¿qué es la evaluación de puestos? Sirve para establecer adecuados sistemas de compensación dentro de una organización a fin de establecer o de dar parámetros para definir sueldos y salarios. Voy a ser muy técnico en esta parte, simplemente definir que sueldos está más definido para la parte administrativa y salarios son más hacia la parte operativa. Salarios son los que típicamente se pagan por hora o por jornada en el campo y sueldos son los que le pagan a la gente administrativa. En Estados Unidos los separan como los salary y los hourly. Los hourly para nosotros son los salarios, los que les pagan por hora, es decir, todo el personal sindicalizado. De acuerdo con la conformación de la estructura organizacional, esta evaluación es impersonal. Primera característica importante es la evaluación no depende de la persona, sino que depende de la función que ejerce la persona y de estas actividades y del impacto de dichas actividades en la organización. Entonces, para poder evaluar puestos hay dos grandes criterios que hay que tomar en cuenta. Nosotros le llamamos el perfil persona, donde le vamos a asignar un valor a la formación, a las habilidades, a la experiencia y al seniority, ¿no? Entendiéndose seniority como una antigüedad que nos da experiencia y no solamente pasar 25 años en una empresa en el mismo cargo. ¿Sí? Y la otra es el impacto en la estructura, es decir, las decisiones, lo que la persona hace dentro de la empresa, cuánto vale en términos de el área funcional en la cual está, el nivel de aporte que tiene la compañía, su nivel de ejecución y su nivel de toma de decisiones principalmente. Ahora, por otro lado, debemos tener claro que en México existe un estándar de esquema de compensación. Este estándar que ustedes están viendo en pantalla es como típicamente pagamos en México. El estándar de compensación, y esto está amarrado con la metodología de Mercer, principalmente para sus encuestas de compensación, dice que el esquema de compensación en México tiene 5 componentes. El primer componente es el salario base o los sueldos base, donde dentro de los sueldos base están incluidas las comisiones del equipo comercial, ¿sí? Porque forma parte constitutiva del salario. El segundo componente son el paquete de prestaciones de ley, superiores a la ley y adicionales a la ley, pero que son para todos. Ejemplos, el fondo de ahorro, los vales de despensa principal. El componente 3 son todos aquellos bonos que se pagan a la gente. Dice hay bonos en efectivo, pero en realidad lo que me refiero es una compensación cash en dinero. No es que se los paguen en un sobre amarillo, es todos aquellos bonos que uno paga en cash al colaborador, pero que tienen la particularidad de no pagarse a plazos mayores de un año. Ajá. Ahí entran los famosos bonos por desempeño anual, los bonos por resultados que tiene el equipo directivo, etcétera, etcétera. El componente 4 es algo que ya en México la verdad es que prácticamente no se usa. Solamente lo usan aquellas empresas transnacionales, triple A, grandototas, ¿no?
y que son las famosas stock options, acciones o phantom share, que es una compensación complementaria que entregan las empresas a sus altos directivos, pues para que ellos ganen más dinero. Simplemente para ubicarnos en el contexto de este componente 4, yo me imagino, sobre todo los que tienen el área de recursos humanos y financiera muy clara, que hace algunas semanas, meses para ser exactos, fue todo un boom a nivel mundial el cambio de CEO de Starbucks, ¿no? Y que se habían traído y se trajeron a un cuate que era el CEO hasta hace algunos meses de Chipotle, de una empresa de comida rápida, y se lo trajeron a Starbucks e hicieron todo un escándalo porque decían que el cuate iba a ganar no sé cuántos millones de dólares de compensación anual. La verdad es que esa era una verdad a medias. La verdad a medias en qué residía, en que el 80% de esos cientos de millones de dólares o de decenas de millones de dólares que al cuate le iban a pagar al año estaba en acciones. Es decir, al cuate lo habían hecho socio de Starbucks. Eso eran las decenas de millones de dólares que circulaban por las redes sociales, y que es una compensación que él podía usar, es decir, él podía comprar y vender sus acciones una vez al año y de ahí ganar dinero. Pero el 80% de la compensación que hoy tiene este cuate de Starbucks está en acciones, no está en dinero, no es sueldo. A eso nos referimos cuando hablamos de stock option, acciones o phantom share. Y el último componente, el componente 5, son todos los beneficios, ayudas y salario emocional que las empresas pagan a sus colaboradores. Entonces, una duda que podría existir es si la parte del salario emocional sí forma parte de una compensación total. La respuesta es sí. Se monetiza, se valoriza y se le asigna un porcentaje de piramidación dentro del esquema de compensación total. Ahorita vamos a ver un poquito la diferencia entre lo que está en el componente 2 y lo que está en el componente 5 para dar un poquito más de claridad porque unas cosas pueden estar de un lado u otras. Bueno, teniendo claro cómo es que pagamos en México, cómo es la estructura de compensación y cómo es que valorizamos, cuáles son los criterios para poder evaluar un cargo, ahora vamos a ver ya precisamente la evaluación de una estructura. Y esto nos responde a la pregunta que tristemente a veces nos hacemos en recursos humanos y es, ¿por qué algunos cargos ganan más que otros? ¿Por qué el área de recursos humanos siempre somos los peor pagados desde nuestra propia visión y a lo mejor hasta de la visión del propio negocio? Bueno, eso tiene un porqué y yo les diría, podría no ser el deber ser, pero así es. Y tiene una razón. ¿Y por qué tiene una razón? Porque los cargos, platicábamos hace un momento, que hay diferentes criterios, ¿no? El nivel de aporte, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar por asignarle valor a la persona en función de la contribución que tiene en el negocio. ¿Sí? Es decir, vamos a valorizar el nivel de aporte, lo que la empresa viene y le entrega a la compañía en términos de resultados, de gestión y de su trabajo cotidiano. En este sentido, ubicamos dos grandes bloques, ¿no? Para poder valorar un cargo en cuanto a nivel de aporte se refiere. Tenemos, por un lado, las personas que son de aporte o contribución individual, que son aquellas que no tienen personal a cargo o que en algunas organizaciones tienen máximo 2 personas. Cargos que entran en este bloque, auxiliares, analistas, especialistas, CAEs, ¿no? Entre los principales. Y el otro gran bloque es el de los jefes. No voy a entrar en el detalle si son líderes o no son líderes, eso es tema de la videoconferencia que vamos a tener en junio. Vamos a empezar a hablar un poquito de eso, pero ahorita me quedo con roles de jefes, que son los que hacen a través de otros. ¿Sí? Son aquellos colaboradores que tienen 3 o más personas a cargo, siendo su principal función efectivamente hacer a través de otros. ¿Y qué cargos entran ahí? Coordinadores, jefes, supervisores, gerentes, directores, entre otros. Esos son los dos grandes bloques que tenemos cuando hablamos de nivel de apoyo. Después existe el segmento o el criterio de toma de decisiones. Toma de decisiones es muy sencilla. Si lo que tenemos es una persona que hace o una persona que piensa. Es así de sencillo, ¿no? Piensa desde la parte estratégica. Y aquí tenemos de nuevo dos grandes bloques. Tenemos a los ejecutores, le dicen los gringos los doers, ¿no? Los que hacen. Y son personas o cargos, perdón, que están enfocados en aterrizar y ejecutar la estrategia del negocio, ya sea en forma individual o a través de otros. ¿Qué quiero decir? Que en ejecutores podemos tener jefes. Requiere de fuertes habilidades para la gestión de tareas y liderazgo de equipo. Y el otro gran bloque que tenemos son los tomadores de decisión, lo que los norteamericanos le llaman los thinkers, que son aquellos cargos, enfocados en crear la estrategia de corto, mediano y largo plazo de un negocio, siendo capaces de comunicarla, alineando a los equipos. Estos perfiles requieren más de un pensamiento analítico y estratégico de alto nivel que habilidades fuertes para la gestión de tareas, porque estas personas son los que regularmente están en los niveles superiores.
El siguiente nivel le llamamos nosotros nivel de ejecución o lo que en el argot de recursos humanos se escucha a veces como el término de pagar el riesgo. El riesgo de un cargo en una compañía, ¿a qué se refiere? Se refiere a las consecuencias que el negocio tiene por las decisiones tomadas por la persona en el ejercicio de su cargo. No es lo mismo que un operador de una máquina la programe mal y salga un lote de 100 piezas malas, a que el director financiero tome una mala decisión de endeudamiento, de apalancamiento que quiebra la compañía. A eso me refiero cuando hablamos de pagar el riesgo. Entonces, en recursos humanos sí debemos tener claro que hay cargos que ameritan que se pague un riesgo y que el riesgo está en función de la toma de decisiones y del impacto que éstas tienen en el negocio. En este sentido, tenemos ahora tres grandes grupos. El primero son los operativos, cuyos son aquellos colaboradores cuyos cargos o aquellos cargos cuyas decisiones no tienen un alto nivel de impacto en los resultados del negocio, debido a que la mayoría de ellas se toman bajo riesgos muy controlados por la propia empresa. Si se toma una mala decisión, el impacto es muy bajo e inclusive pueden tener alguna persona superior que puede corregir el error en muy corto plazo, casi de inmediato. El otro bloque son los tácticos, que son aquellos colaboradores cuyas decisiones tienen un impacto medio y alto en los resultados del negocio, y en función aquí sí de la gravedad de una decisión mal tomada, pueden perder hasta la chamba, pueden perder el empleo. Requieren un alto nivel de enfoque y de accountability, principalmente en su gestión. Y el tercer grupo son los niveles estratégicos, cuyas decisiones son de alto impacto en la organización, llegando a afectar inclusive a todo el negocio. Si las decisiones que tomas son malas, tienen muy altas probabilidades de perder el empleo e inclusive pueden estar sujetos a sanciones de índole penal o civil por una decisión mal tomada. Entonces, sí, señoritas y caballeros, entre más alto es el nivel de aporte y el nivel más alto es de jerarquía, los cargos sí valen más. ¿Por qué? Por el riesgo y el impacto que tienen las decisiones que llegan a tomar, ¿no? Eso es un poco responder la pregunta de ¿por qué mi jefe gana más que yo? Bueno, por eso, ¿no? Porque a tu jefe si la riega, lo pueden correr y a ti a lo mejor no, porque se supone que tienes un jefe que tendría que resolver lo que tú hagas mal, en estricta teoría, ¿no? El jefe está para cubrir al equipo, pero al jefe realmente nadie lo cubre. Él sí va solo con sus decisiones, ¿vale? Eso le llamamos valorizar y valorizar el riesgo de un cargo. Ahora vamos a ver por qué las personas que están en ciertas áreas ganan más que otras áreas. Bueno, les decía ya hace un momento, eso a lo mejor no nos gusta, pero sí debemos tener claro que en las organizaciones hay dos grandes bloques, el front-end y el back-end. El front-end son aquellas personas cuyos cargos están directamente relacionados con la traída de los ingresos a la compañía. Son los que traen la lana a la empresa. Y los que están en el back-end somos aquellos que le damos soporte a todo este asunto. Es así de sencillo. ¿Qué áreas están en el front-end? Simplemente para mapear una organización, están la parte comercial, donde tenemos los departamentos de ventas, trade marketing, nuevos negocios, servicio postventa. Está la parte de marketing, ¿no? Donde está obviamente toda la parte de mercadeo, incluyendo desarrollo de productos, community manager, etcétera, etcétera. Está la parte de investigación y desarrollo, que incluye innovación, investigación y desarrollo, desarrollo de nuevos negocios, ¿no? Desde la parte de producto, por supuesto. Y está la parte de negocios como tal, donde están regularmente áreas como alianzas corporativas, relaciones públicas y gubernamentales, los que se encargan de atender las licitaciones, venderle al gobierno, etcétera, etcétera. Y por el lado del back-end, cuya función es soportar la operación de la compañía, tenemos tres grandes bloques. Está operaciones. Operaciones incluye áreas como manufactura, cadena de suministro y customer service. Está el back office como tal, donde estamos los de recursos humanos, administración y finanzas, auditoría interna y legal, entre otras. Y está la parte de soporte, donde tenemos sistemas o IT, inteligencia de negocios, Sales and Operation Planning, entre otras áreas. Entonces, estas son las áreas que tradicionalmente componen el frontend y el backend. Ahora, digamos, esto que vimos es como por la parte de la valoración de la estructura. Ahora vamos a ver ya la valoración del perfil persona. Y lo primero que tenemos que ver es que las personas, si necesitamos, merecemos, perdón, aspiramos a ganar más, en función de algo que en recursos humanos a veces nos llenamos la boca de decir, pero pocas veces comprendemos, es el seniority. ¿Sí? Y muchas empresas confunden el seniority con antigüedad y no necesariamente una cosa va acompañada de la otra, ¿no? Sin embargo,
el hecho de que tú tengas muchos años, a lo mejor no garantiza que tengas un seniority, pero sí el seniority va acompañado de años, ¿no? Indudablemente. Entonces, en la parte de seniority hay 6 grandes bloques. El primero le vamos a llamar cargos semilleros o cargos de entrada. E inclusive esta separación que están viendo en la pantalla es el criterio que usan las encuestas de compensación, por eso también me lo traje en el diagrama. Entonces, vamos a encontrar cargos entry, que son entre 0 y 1 años de expertise en el cargo. El otro es el experimentado, que es entre 1 y 3 años, igual que el especialista, entre 1 y 3 años ejecutando el cargo. El senior, que tiene entre 3 y 5 años, el gerencial entre 5 y 10 años, y un ejecutivo de más de 10 años ejecutando el cargo, o roles muy asociados o similares al cargo para el cual lo estemos buscando. Y en función de esto hay una valoración. Ahora, una vez que ya comprendimos cómo está el tema de los criterios de valoración y cómo podemos determinar una estructura, les voy a poner en pantalla la metodología que usamos en CETEC para poder hacer valoraciones de estructura. Debo decirles con mucho orgullo y modestia aparte que esta metodología fue creada por nosotros con un cúmulo de 25 años de experiencia y combina dos metodologías de las que vimos al principio, es decir, combina la metodología Hay con la metodología de Mercer, las dos grandes consultoras en esquemas de compensación. Y lo que buscamos con esta metodología es pagar a las personas en función de la cultura y la capacidad de pago financiera del negocio. ¿Cómo hacemos esto? Definimos unos porcentajes, ¿no? En función de cada uno de los criterios que ustedes vieron hace rato, y en función de esos porcentajes, piramidamos los salarios. Voy a ponerles un ejemplo muy claro de cómo lo hacemos. Vamos a suponer que queremos conocer cuánto vale internamente, esto es para valoración interna, cuánto vale internamente un gerente de contabilidad. Y entonces lo que hacemos es, tomamos el salario más bajo que tú pagas en la parte administrativa, puede ser la asistente o la recepcionista, que no sea sindicalizado, por supuesto. Tomamos ese salario y lo empezamos a piramidar. Eso se le llama, se le define este efecto. ¿Cómo se piramida? Vamos a suponer que vamos a evaluar al gerente contable, y entonces el gerente contable primero está en el backend. Es decir, de entrada, por pertenecer al backend, le vamos a piramidar un 40% ese salario. Después, tenés al área de administración y finanzas, le vamos a piramidar otro 15%. Después es un gerente, entonces es un jefe, le vamos a piramidar un 65%. Después es un táctico, ¿no? Porque baja la estrategia, la transforma y la baja el equipo, le vamos a piramidar otro 30%. Después es una persona que en su rol toma decisiones, le vamos a piramidar otro 70%. Y al final, el descriptivo de cargo nos dice que es un cargo gerencial, que debe de tener entre 5 y 10 años, y le vamos a piramidar otro 10%. Eso es lo que hacemos para valorar cargos. La verdad es que después de 25 años que hemos hecho esto, no ha habido alguien que nos diga que el cálculo no nos da. Nos da muy cercano, no es exacto, pero nos da muy cercano a lo que el cargo debe valer en tu estructura. Esto es para darnos una idea qué tan alineado estás lo que estás pagando en tu nómina hoy versus lo que deberías de estarle pagando a la persona en tu compañía. Repito e insisto, esto no tiene nada que ver con el valor del cargo en el mercado. Esto es para determinar si a la persona que tienes dentro le estás pagando correctamente en función de todo lo que vimos hace rato, del área a la que pertenece, de su seniority, de su nivel de aporte, de su nivel de riesgo, de su nivel de toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que hacemos es, le decimos, oye, pues a tu gerente, mi valoración interna me da 40,000 pesos y tú le pagas 38 o le pagas 50. Entonces, estás por arriba, estás por debajo y tienes este gap. Es lo que más o menos hacemos con esta valoración y nos da, la verdad es que nos da una muy buena idea qué tan alineado está tu nómina con el valor interno de tus cargos dentro de la organización. Y usamos esta metodología y con esto podemos valorar todas las estructuras. No incluye obviamente personal operativo porque para eso hacemos tabuladores, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, fundamentos de compensación total. ¿Cómo contribuye recursos humanos en la rentabilidad de la empresa? Súper importante. Contribuye en varios sentidos. Entonces aquí vamos a analizar todos y cada uno de los 5 componentes de la compensación total, pero ya vistos desde el punto de vista de la compañía. Primero vamos a hablar del componente 1, que son sueldos y salarios básicos más comisión. El esquema tradicional que tenemos en México es que los sueldos y salarios están compuestos del salario base,
más algo que se llama premio de puntualidad y asistencia. Y aquí, ojo con lo que les voy a comentar. Hace algunos meses salió una reforma a nivel hacendaria donde el premio de puntualidad y asistencia va a ser directamente y cercanamente observado por las autoridades tanto de la Secretaría del Trabajo como de Hacienda. ¿Por qué? Porque yo sé que a lo mejor hay algunas personas que así lo han hecho tradicionalmente o vienen de algunas culturas laborales que así era, pero la verdad es que el premio de puntualidad y asistencia era darle la vuelta al pago de la nómina. Para mí eso no era más que una falacia. O sea, ¿a qué me refiero? El premio de puntualidad y asistencia era una alternativa que las empresas tienen para poderle dar más salario a la gente sin metérselo directo a la nómina, argumentando que eso es un... La verdad es que yo en la mayoría de las empresas que he dado consultoría, el premio de puntualidad y asistencia se los pagan plano. ¿Sí? O sea, es muy raro que alguien no se lo paguen y ese alguien tuvo que haber faltado o de plano haber llegado una hora tarde, ¿no? Con su correspondiente regreso a su casa para que no se lo paguen. ¿Cuál es el problema? En términos legales, cuando tú pagas un premio con mucha recurrencia, se vuelve constitutivo del salario y el día de mañana el premio de puntualidad de asistencia sí puede ser tomado como parte del salario base. Hoy, ¿qué está haciendo Hacienda para que esto no sea una estratagema para no pagarle a la gente bien su salario? Te dice, ok, si tú tienes premios de puntualidad de asistencia, vas a cumplir con tres requisitos. El primero es que debes tener un sistema para poder medir cómo pagas ese premio, es decir, un checador, un biométrico, que a mí me diga como autoridad que sí tienes un método para poder medir la puntualidad de la asistencia. Dos, que se lo estás pagando. Es decir, lo quiero ver en la nómina, lo quiero ver en el recibo de la nómina. Y tres, lo quiero ver en tu contabilidad. Quiero ver que lo contabilices. Si tú no puedes cumplir cualquiera de estos tres aspectos o los tres, te van a multar. Y la primera multa es que no puedes hacer deducible todo aquello que tú hayas pagado bajo premio de puntualidad y asistencia. Ese es el primer tema que está pasando. Entonces, el premio de puntualidad y asistencia está del lado de los sueldos y salarios porque tradicionalmente forma parte complementaria que se llega a pagar incluso plano. Ahora, del otro lado, tenemos estos mismos temas, sueldos, salarios y premios de puntualidad, pero donde sumamos además las comisiones y los bonos por resultados de corto plazo hasta máximo 3 meses. Estos componentes son el componente uno de los sueldos básicos. Entonces, sueldos salarios básicos, perdón. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo se calculan. Para poder determinar sueldos, no salarios, bueno, salarios también, por los salarios son entabulables. Para poder determinar sueldos, hay que tener en cuenta que hay algo que se debe construir que se llaman bandas de sueldo. Se define el monto mínimo y el monto máximo, o el valor mínimo y el valor máximo, que puede ganar una persona ocupando un cargo. Hay que tener en cuenta que las bandas salariales son Ay, gracias por escribirme en el chat. Yo pensé que había sido mi equipo que se había congelado. A ver, un momentito. Se perdió la comunicación. A ver, déjame comunico con... Parece que ya ingresó. A ver. Hola Alejandro, creo que se perdió la comunicación. Está apagado su audio.
Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, Sí, perdón, se me fue el internet, perdón. Déjenme vuelvo a sí, poner. sí, yo pensé que había sido mi equipo, pero yo me quedé No, esperando, ya me avisaron que había sido fue el usted. mío. No, fue el mío, perdóneme. Cuando vi que Sí, ya se me quitó la pantalla de presentar, dije, ya me desconecto. Perdóneme, ya me estoy sí. reconectando. Ok, muchas Entonces, gracias en el chat, así que me hubiera quedado yo esperando. Muchas gracias, adelante, Alejandro. oh, Muy buen tema, nos quedamos, estábamos muy concentrados en la información. no, 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 Adelante. ya retomamos. Entonces, el tercer parámetro, hablábamos de la parte de solapamiento, es muy importante en la construcción de las bandas porque es el porcentaje que yo voy a permitirme encimar una banda B en una banda A. Como muestra el esquema, que es esa rayita negra, es cuánto el cargo, voy a poner un ejemplo muy burdo, cuánto el cargo de un analista estaría encimado, bueno, cuánto el valor, el salario de un analista estaría encimado en el valor de un auxiliar. Esta parte de solapamiento es muy importante porque es lo que evita que nuestros tabuladores se disparen. ¿Y qué es lo que buscamos? Que si, por ejemplo, la banda A tiene un rango de 10 a 25 pesos, la banda B no arranca en 26, arranca en 23. Si la banda B arranca en 23 y termina en 30, la banda C no arrancará en 31, arrancará en 28. Hay un porcentaje estándar para definir esto, pero hasta ahorita lo que les debo contar es que esto evita que los tabuladores, que la nómina se nos dispare. ¿Ah? Tiene muchas ventajas, ahorita las vamos a ver en un ratito. Entonces, estas son las tres dimensiones o los tres componentes de una banda salarial. Eh, por otro lado, tenemos la parte de la compensación variable. Aquí también me voy a detener un poquito, porque esta gráfica o este gráfico que ustedes están viendo en la pantalla es lo que después de muchos años de experiencia nosotros hemos determinado como la combinación más rentable que deberían ustedes estar pagando al personal comercial. Para ello debemos entender que hay dos grandes, bueno, hay cuatro grupos que son dos grandes bloques. El primero, voy a hablar de equipo comercial que tú mandas a la calle, así lo voy a decir de burdo, es al equipo comercial que tú mandas a la calle a tocar puertas, a conseguir clientes. Es el famoso prospectador, es el famoso hunter, ¿no? Comercial, y uno manda a la calle a traer clientes. Su principal objetivo es traer clientes. Ese es el primer grupo. Solo que esa persona puede traer clientes de dos maneras. Una, vendiendo el bolillo, es decir, el producto que ya es estándar en tu compañía, el cual ya tienes en el mercado. O dos, vendiendo productos nuevos. Puedes traer clientes de un nuevo segmento de mercado con productos que has desarrollado de innovación, desde el punto de innovación. Entonces, lo interesante aquí es que cuando tú tienes un perfil comercial al cual le pagas por traer negocio, la composición variable tiene que ser más alta que la composición fija, porque si no, la persona no tiene la oportunidad de crecer su salario en función del cargo que desempeña. Para mí, una de las características principales, entre otras más, es que un vendedor debe tener hambre, pero no digo hambre física, hambre por querer vender. Debe de ser un cuate que si tú le encargas vender 10 haga y busque 20. ¿Sí? En el contexto, y con todo respeto lo digo, sea como un perro de casa a salir a buscar 20 si su meta es de 10. Pero si el cuate te trae los 20, necesita ganarse una lana, necesitas pagarle en función del negocio que te trajo. Y la única forma en que tú lo motives a que gane trayéndote negocio es que el variable sea más alto que el fijo. ¿Ah? Y a ese perfil le llamamos regularmente ejecutivos de ventas. Luego, y bueno, las composiciones son 50-50 o 40-60, depende. Y luego tenemos el otro gran grupo que son los famosos Key Accounts Managers, ¿sí? Los que tú les pagas por administrar unas cuentas que ya tienes consolidadas en tu negocio y lo que te interesa es que sigan siendo consolidadas, que te sigan comprando porque son los que te dan para comer. Es así de sencillo, ¿no? Y de blanco y negro como lo pongo. A estas personas que son los que administran cuentas, su composición es inversa. Les tienes que pagar más fijo que variable. ¿Por qué? Porque ellos ya no van a tener la oportunidad de crecer su salario en función de negocios nuevos. Más bien lo que te interesa es que la persona tenga asegurado su salario, porque lo que te interesa es que te asegure la cuenta. Pero igual, te puede asegurar una cuenta con el bolillo o te puede asegurar una cuenta con productos nuevos. Es decir, puede venderle más al mismo o puede venderle más y mejor. Esos son los dos conceptos.
Y ahí están los porcentajes de fijo y variable, puede ser 70-30 o 60-40. ¿Ah? 70-30 busca proteger o mantener a los clientes, 60-40 busca penetrar en las mismas cuentas con desarrollos nuevos. Esto les va a dar un poquito una idea de cómo pueden establecer el salario fijo y variable de un comercial para que sea más rentable, ¿ah? En términos de costo de nómina. Esto es por la parte de los sueldos, esto es por la parte de lo que le pagamos a la gente administrativa, pero también hay otra parte que es la parte salarial, que es lo que le pagamos al personal sindicalizado, al directo de operación. Y aquí usamos en las compañías, no usamos bandas, usamos algo que se llaman tabuladores. Y los tabuladores deben de tener tres criterios para su construcción. Deben partir del salario mínimo de contratación, que para efectos de México es el salario mínimo, y este regularmente está asociado a perfiles de ayudantes generales o auxiliares. El segundo criterio es la categorización, es decir, debe tener una piramidación, no en función del expertise, del aporte, de lo que vimos hace rato, sino que su piramidación es en función particularmente de 5 conceptos: experiencia, antigüedad, conocimientos, desempeño y área funcional. Ajá, es decir, si está no sé, una empresa de plástica, si está en inyección, está en soplo, está en rebabeo, no sé. Eh, y el tercer criterio son bandas y subbandas salariales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la carrera salarial que yo le voy a definir a la banda o al cargo? Y esto nos lleva a tres criterios. Puede haber un crecimiento en el mismo cargo, ajá, o en la misma categoría. Puede ser en categorías subsecuentes, que es cuando nosotros decimos, tengo un operario, pero tengo operario A, operario B, operario C. O puede ser entre cambios de rol, que es cuando pasas de ayudante a operario, de operario a técnico y de técnico a team leader. Eso es a lo que me refiero. Entonces, tú puedes tener bandas, puedes decir, tengo ayudantes, no sé, para mí un tabulador que es muy simétrico, es decir, tengo ayudantes generales, tengo operadores, tengo técnicos especializados y tengo team leaders. Y dentro del operario tengo operario A, B y C, dentro del técnico tengo A, B y C, y ya en el team leader ya no tengo categorías. Entonces, más o menos eso es como nosotros estructuramos los tabuladores, un tabulador que tiene que ser muy, muy esquemático y tiene que ser muy simétrico, ¿no? Donde lo que hacemos es que si tú vas a cambiar de categoría o de cargo, yo te puedo dar hasta un crecimiento, hasta un 15% de crecimiento, pero si lo que vas a hacer es moverte entre subcategorías, es decir, pasar de una categoría A a una B a una C, lo que te doy es un 5% máximo. ¿Ah? ¿Por qué sugiero estos porcentajes? Porque de nuevo es lo que va a evitar que el tabulador se nos dispare, ¿no? Y un tabulador elevado al momento de hacer negociaciones colectivas, pues puede ser el acabose de la rentabilidad de la nómina. Eh, Ok, ahora, ¿qué pasa con esta parte de los tabuladores salariales? ¿Cómo se interpreta en la parte de compensación? Pues la verdad es que son como pequeñitas bandas. Entonces, lo que hacemos es, este es un cuadro que les va a ayudar un poquito a definir matricialmente un tabulador. Es una forma de hacerlo simétrico. Y regularmente voy a hablar de tres posiciones: ayudante general, operador y team lead, ¿no? Puede haber un técnico entre el operador y el team lead, pero esta clasificación les va a ayudar un poquito a ver los diferenciales que deberían existir entre las bandas dentro de la misma categoría para poder sustentar o soportar un salario distinto. El nivel A, pues un reciente ingreso, entre 0 años de experiencia, hablo del ayudante general. El nivel B, pues es un cuate que aparte de que hace lo A, ya conoce procesos básicos del sistema productivo. El nivel C, aparte de que hace lo B, realiza operaciones básicas del proceso productivo y apoya al operador. Y así sucesivamente. Entonces, esto es simplemente un cuadro que a ustedes les va a permitir tener un criterio muy general de qué tendría que haber de diferencia entre cargos y categorías para que ustedes puedan sustentar que una persona gane más que otra. Uh-huh. Vamos a hablar ahora del componente 2. El componente 2, su principal objetivo es aumentar el dinero que recibe un colaborador, pero sin necesidad de impactar directamente la nómina, como decimos nosotros, sin meterle un gancho directo a la nómina. Para ello es importante que tomemos en cuenta que en la parte del paquete prestacional existen dos conceptos: las prestaciones y los beneficios. Vamos a hablar primero de las prestaciones. Las prestaciones, ¿qué características tienen? La principal, que está marcada ahí en color cafecito, es que son de alcance general y regularmente en el mismo valor para todos en la compañía, salvo algunas condicionantes que veremos más adelante. ¿Sí? Entonces, para que cumpla el concepto de prestación, tiene que ser para todos
y en el mismo valor. En el momento en que no es para todos y o no es en el mismo valor, su concepto ya no es una prestación, se convierte en un beneficio. Otro concepto de prestaciones que puede estar en los niveles establecidos por la Ley Federal del Trabajo o por arriba, pero nunca por debajo. Y el otro es que ya. Y el otro es que son sujetos de gravamen conforme a la ley de impuestos sobre la renta, salvo aquellas que correspondan a la previsión social. ¿Qué prestaciones corresponden a la previsión social? El fondo de ahorro y los vales de despensa. Insisto, siempre y cuando el fondo de ahorro y los vales de despensa sean para todos. Si no son para todos, entonces no son una prestación, son un beneficio y entonces carecen de la parte de previsión social y entonces sí se vuelven gravados por la ley. El otro concepto son los beneficios. Y en los beneficios, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, la primera característica y la más importante es que no necesariamente es para todos ni el mismo valor. Son adicionales a lo que establece la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto no hay obligatoriedad en otorgarla, pero ojo, si la vienen pagando por muchos años, el día que la quieren quitar, sí la tienen que liquidar conforme a ley. Y conforme a ley, son 3 meses más 20 días por año por cada año que hayan gozado la prestación. No son obligatorias, pero sí son liquidables el día que las quieras quitar. La mayoría no son gravables y algunos pueden hasta representar beneficios fiscales, como los vales de despensa y los fondos de ahorro. Y las cajas de ahorro, cuando estas cajas son administradas por una entidad tercera, una ONG o una organización sin fines de lucro. ¿Se fue el audio, Alejandro? No lo escucho, no sé si alguien más lo escucha. ¿Ahí me escuchan ya? Ahí lo escucho, ahí lo escucho. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces vuelvo a presentar. Y bueno, el otro es que algunos de estos beneficios suelen tener un tope legal que se indexa regularmente a la unidad de medida, a la UMA, que para efectos de este año es de 3.300,53 años. ¿Vale? Eso es por la parte del componente 2. Vamos a hablar ahora un poco del componente 3, que son estos famosos bonos de largo plazo, que regularmente están asociados al desempeño de las personas y o a los resultados de la empresa. En ese sentido, tenemos los bonos por desempeño trimestrales, semestrales o anuales. Tenemos los bonos ejecutivos por resultados del negocio. Tenemos los bonos por resultados comerciales, que se refieren específicamente a aceleradores, cuando yo quiero vender algún producto nuevo y le quiero dar una compensación adicional a la gente, etcétera, etcétera. Tengo el reparto de utilidades. El reparto de utilidades es un bono de largo plazo que cumple con las dos características. Se paga después de un año y está en función de los resultados del negocio. ¿Ah? Que conlleve, por supuesto, los resultados de la gente, pero está en función de los resultados del negocio. Entonces, la PTU forma parte de los bonos de largo plazo y algunas empresas que no pagan la PTU conforme al cálculo de ley, sí tienen la opción de dar un bono sustituto de PTU, lo que se le conoce en el argot como la PTU asegurada. Regularmente, ¿qué hacen? Te dan un bono en diciembre y te dicen, voy a dar 20,000 pesos. Cuando hago el cálculo de la PTU, si sale que te tocan 25, te doy los 5 de alcance, y si sale que te tengo que dar 17, te quedas con los 20 que te di, pero ya no hay más. Eso es más o menos lo que hacen con el bono sustituto. Me voy a brincar el componente 4 porque pues ya los stock options la verdad es que no se usan mucho. Me voy a centrar más en el componente 5 que sí es importante, sobre todo en esta famosa moda que hay hoy de que ahora nos estamos yendo mucho al salario emocional y buscando con el salario emocional no pagar el salario de los dineros, ¿no? Créanme que cuando una empresa se preocupa mucho por el salario emocional y poco por el salario nominal, no hay nada de emoción en ese salario. No, no emociona a nadie. El salario emocional te funciona cuando tú sí le das a la persona lo que necesita para comer. Si la persona no tiene garantizadas o aseguradas sus necesidades básicas, no hay emoción que le pueda llegar más bien no hay salario que le provoque ningún tipo de emoción. Esa es una realidad. Entonces, no querramos contrarrestar una mala compensación nominal
con un excelente salario emocional, porque eso no les va a funcionar a la larga, ¿vale? Esto, por lo menos no en la experiencia que yo he tenido de más de 20 años, ha funcionado. No conozco a nadie que su familia coma ni con diplomas ni con aplausos, ni con pizzas en las horas extras, ni con eventos de integración, ni con la comida de fin de año. No conozco a ninguna familia o a ningún colaborador que le dé de comer a su familia con eso. Tienen que asegurarle primero, cubra sus necesidades básicas con un salario decente, con un salario alineado, con un salario equitativo, con un salario justo. Pero vamos a hablar del esquema de los beneficios. Perdón, sí, del esquema de los beneficios. Entre ellos, ¿qué tenemos? El seguro de vida. El seguro de vida es un beneficio. Regularmente es para todos. Me vas a decir, oye, Alejandro, ¿por qué no es una prestación? ¿Por qué no se la das en dinero? El componente 2 tiene que, o sea, son cosas que le das en dinero. Entonces, el seguro de vida no es un dinero, aunque sea para todos, es considerado un beneficio. El seguro de gastos médicos mayores igual. Puede ser no para todos, o si es para todos, puede no ser en las mismas condiciones, pero tampoco es algo que le des en dinero, por eso es un beneficio. Los autos en asignación o los vehículos, bueno, autos en asignación. Quiero dejar claro que el vehículo utilitario no es un beneficio. El vehículo utilitario es una herramienta de trabajo. El auto en asignación sí es un beneficio desde mi humilde y particular punto de vista. ¿Qué diferencia un vehículo utilitario de uno en asignación? Que el utilitario yo lo tomo a las 8 de la mañana de lunes y lo dejo a las 6 de la tarde del viernes. Y el vehículo en asignación es algo que yo puedo usar para mis cosas personales, irme de vacaciones, e inclusive lo puede usar mi grupo primario familiar, ¿no? Entonces, son cosas distintas. El de asignación sí es un beneficio, el utilitario es una herramienta. Las ayudas, todas las ayudas, ayudas para combustible, ayudas para estudios, medicamentos, comidas, despensa, etcétera, etcétera. Y cuando digo comidas y despensa no hablo de los vales, hablo de los tickets restaurant. ¿Sí? El fondo de ahorro y los vales de despensa, cuando no son de alcance general, se convierten en un beneficio. Y el horario flexible, viernes corto, home office, todo este tipo de cosas que tienen que ver con reducción de jornada, también es parte de los beneficios y del salario emocional. Nada de esto le pagas a la gente en efectivo, salvo el fondo de ahorro y los vales, pero repito, pasan a ser beneficio cuando no son de alcance general. En todo lo demás, no le das el dinero en efectivo, porque inclusive en las ayudas, tú le das una tarjeta de vales, no puede usar ese dinero para otra cosa, es exclusivamente para vales, ¿no? La ayuda de transporte, el mismo transporte de personal, todo eso está aquí. El comedor, todo eso está aquí. Y por último, vamos a ver el tema de equidad interna y competitividad. El tema de equidad interna y competitividad pues, es muy importante. Alejandro, ¿se le apagó el audio? Ah, ya es que lo muteé sin querer, perdón. Entonces, caray, caray. ¿Siguen viendo mi pantalla? Ya no, ¿verdad? No, no, si gusta compartirla de nuevo. Híjole, qué pena, cuántos problemas técnicos no me había pasado nunca. Ahí está, ya la están viendo otra vez, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, ok. Entonces, cuarto capítulo, equidad interna y competitividad. Vamos a ver de qué se trata. Eh, pues inicialmente vamos a ver cuál es el concepto de equidad interna. La equidad interna se refiere a la comparación, valga la redundancia, interna de la posición que ocupa un colaborador, pero en relación con pares o posiciones que puedan ser comparables entre sí. Es decir, no voy a comparar un analista con un gerente, ¿sí? Comparo analista con analistas, auxiliares con auxiliares. Se relaciona con los criterios por los cuales se mueven las personas dentro del grado o banda salarial definida para su. Algunos conceptos de la equidad interna o la forma en la que podemos llevar a cabo la equidad interna son, primero, hay que dividir la estructura organizacional en 3, máximo 4 niveles, ahorita los vamos a ver. Segundo, hay que graficar los límites de equidad, el alto, el medio y el bajo en cada nivel. También vamos a ver cómo se hace eso. Identificar los sueldos de los colaboradores, sueldos y o colaboradores que están fuera de los límites, ya sea por arriba o por debajo, y correlacionar las brechas contra las variables de impacto. Ahorita vamos a explicar un poquito más a detalle qué es eso, para finalmente diagnosticar y corregir las desviaciones que encontremos. Vamos a meternos un poquito en el detalle. Para poder hacer esta división de la estructura, nuestra recomendación es que se vayan a 3, máximo 4 niveles. ¿Cuáles son estos 3 niveles tipo que usamos nosotros? Primer nivel, colaboradores de contribución individual, donde van a meter todos sus auxiliares, todos sus administrativos, todos sus analistas y todos sus especialistas.
Después van a manejar un segundo nivel que son los medios, donde van a meter a todos sus jefes, a todos sus coordinadores, sus supervisores y sus gerentes juniors, es decir, personas que tienen 3 o más personas. Y el tercer nivel son los directores, ejecutivos, gerentes senior, directores, vicepresidentes, etcétera, etcétera. Estos son los 3 bloques estándar que nosotros utilizamos para fraccionar una estructura. Eh, Después vamos a usar algunas herramientas estadísticas, le llamamos nosotros control estadístico de proceso, que nos van a ayudar a poder calcular la equidad interna. ¿Cómo se hace esto? Aquí están viendo ustedes una gráfica. Y esta gráfica lo que nos ayuda un poquito a interpretar es eh, cuál es el resultado de hacer ese análisis estadístico. A ver, ¿de dónde sale esta gráfica? Les platico muy rápido. La gráfica sale de aplicar una herramienta de mejora continua que se llama gráficos de control, que forma parte de las herramientas de control estadístico del proceso, donde lo que hacemos es tomamos todos los salarios de los niveles de analistas, por decir algo, o de los supervisores, si es el bloque que estamos analizando. Entonces, tomo todos los supervisores, sin importar a dónde están, qué antigüedad tienen, sin importar nada más que el título nobiliario de supervisor. Y por eso, aquí abro el paréntesis y recalco que por esto es muy importante que ustedes sus cargos los tengan correctamente nombrados o con una nomenclatura correcta. Porque si tienen ustedes un coordinador que no coordina a nadie, muy seguramente es un especialista y ustedes lo van a meter en el grupo de coordinador. Cuando ustedes empiecen a hacer el análisis de control interno, les va a descuadrar la equidad interna, porque este coordinador va a ganar como coordinador cuando en realidad hace las funciones de un analista. Y habrá quien me dirá, oye, pues no coordina gente, pero coordina proveedores y coordina clientes. Bueno, está bien, si para ustedes ese es un coordinador, métanlo en el coordinador, pero entonces páguenle como coordinador para que eso no descuadre la equidad interna. Entonces, lo primero que hay que cuidar es que los cargos tengan los correctos títulos nobiliarios que corresponden a los criterios que vimos al principio de la presentación, nivel de aporte, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer que están bien nombrados, están bien bautizados nuestros descriptivos de cargo, y entonces voy a jalar a todos los supervisores. Cuando hacemos este análisis, este es un ejemplo real, estoy poniendo una gráfica real, nada más le el nombre de la empresa, pero este es el resultado de un análisis real. Tenían 5 supervisores en esta área, perdón, tenían 5 supervisores en esta compañía. Cuando hacemos el análisis, pues vean, 4 de los supervisores están por debajo de los límites de control. El límite, la raya roja es el salario mínimo del nivel, la raya azul es el promedio y la raya verde es el superior. Entonces, ninguno de los 5 está en parámetros de control, 4 por debajo y uno volado, far away, arriba, ¿sí? Es decir, que si mi salario promedio del analista, perdón, del supervisor era de 16,000 pesos, tengo supervisores que ganan 11,900 y tengo uno que gana 26,800. Vean la diferencia tan abismal que hay de salario. Y entonces empezamos a interpretar la gráfica. ¿Por qué la gráfica salió tan chueca? Porque esa persona que gana 26,800 pesos es quien le está descuadrando la equidad. Si yo ese salario lo bajara a los niveles de los 14, mi gráfica cambiaría drásticamente. Y les aseguro que la gran mayoría de personas estuvieran dentro de esos límites de control. Pero hay una persona con un salario que me está descuadrando la equidad. En este momento, yo no sé si eso está bien o está mal. Lo único que sé es que hay alguien que la está descuadrando. ¿Sí? Me está sacando, me está moviendo los límites de control. Oye, Alejandro, pero ¿por qué si hay una persona tan alta, tus límites de control no se movieron para arriba? Porque nada más es una persona. Y en la metodología de control estadístico de proceso, que ese es el gráfico XR, tiene ciertos parámetros para que eso no impacte tanto. Es decir, ya hay un tema formulado que nos dice que esto es lo que tiene que salir con base a las fórmulas con las cuales calculamos la gráfica. Pero entonces, en este momento, yo no sé si lo que está viendo está siendo correcto o incorrecto. Lo único que puedo decir es que tengo inequidad porque no tengo a nadie dentro de los parámetros que por una fórmula, o sea, por un método numérico y comprobado, ¿no? Se calcula y se determina. Ahora, lo siguiente es, vamos a ver si lo que estoy viendo está bien o está mal. Y para ello, hacemos uso de otra herramienta estadística de control estadístico de proceso que se llama análisis de correlación. ¿Qué hacemos en recursos humanos?
hemos identificado dos factores que le impactan directamente al monto de salario que puede ganar, al valor del salario que puede ganar una persona. Una de ellas es la antigüedad y la otra es el área funcional a la cual pertenece, por lo que hablábamos hace rato. Si tú eres de los que traes dinero a la compañía, pues tendrás una comisión, es decir, ganas más, porque tu composición es distinta. Y la otra es, pues si tienes más años, asumimos que con los años que tú has pasado en la compañía, has tenido diferentes incrementos salariales anuales. Por lo tanto, tu salario se va creciendo en función de tu historia, de tu antigüedad en la empresa. Esos son las dos variables que nosotros hemos identificado después de muchos años, como las que directamente te pueden impactar el valor de una persona cuando la persona está en el mismo nivel organizacional, es decir, cuando todos son analistas. Entonces, cuando nosotros hicimos este análisis de correlación en este mismo caso de negocio real que les presento, encontramos esta gráfica. Cuando comparamos el salario contra la antigüedad, nos dio una correlación del 98%, pero inversa, perdón, directa, una correlación de 98% directa. ¿Qué nos dijo la gráfica? Que la persona que más alto salario tiene, 28,000 y tantos pesos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta gráfica? Ese que está hasta allá arriba, es el que más años tiene en la compañía, tiene una antigüedad de 23 años. Entonces, la conclusión, y los otros que tienen menos antigüedad, pues tienen menos salario. Entonces, lo que interpretamos muy rápido de la gráfica, de primer golpe, es que no hay un error en lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, la persona que gana más se ha ganado ese salario con base a los incrementos después de 23 años de antigüedad. Es decir, no hay un error en el cálculo, no hay una equidad, no hay una inequidad por la asignación del salario. Pero la pregunta que nos nació y que le hicimos al jefe de la organización, al dueño de la organización, cuando le presentamos este reporte, dijimos, oye, no tienes un error en el cálculo, no tienes una inequidad interna por asignación de valor del salario. Pero mi pregunta es, ¿por qué ese cuate después de 23 años no ha evolucionado? Oye, pero sí viene evolucionando, el cuate llegó de ya ha llegado hasta supervisor, ok. A lo mejor el cuate ha tenido una evolución. Lo que te digo es que tienes una persona de 25 años de antigüedad que tiene un salario súper superior al nivel de supervisor que tiene. Entonces, algo tienes que hacer con esa persona. Primero, revisa si tiene 25 años haciendo lo mismo, es una red flag, es una bandera roja. Si es una persona que ha tenido una evolución, entonces lo que tienes que colocarlo es, o le colocas el título nobiliario que le corresponde a su nivel de expertise y de evolución, ¿no? O lo mueves de nivel organizacional, porque te está descuadrando la equidad interna. Ahí tienes un punto que tienes que analizar. Te digo, o sea, dile a tu área de recursos humanos que analice en particular ese caso y que vea cuál es el por qué hoy está descuadrando la equidad interna. Un cuate tiene 25 años en la empresa en ese cargo y que tiene un salario superior. Ve qué es lo que puedes hacer, pero ahí lo que te digo es que no está mal tu cálculo de salarios. El cuate que nos descuadra la equidad es alguien que tiene 25 años y que lo que habrá que ver primero es que si no ha tenido 25 años en el mismo cargo, porque entonces sí tendremos un problema de desarrollo para la. Y lo otro que revisamos es que cuando comparamos el salario versus el área, pues vimos que no había ninguna correlación, es decir, no importaba de qué áreas fuera, no había ninguna correlación entre el salario y el área a la cual pertenecen. Sí había una correlación con base en la antigüedad, y entonces lo que estaba sucediendo es que las personas que más años tenían, pues eran los que tenían salarios más altos, como debe ser. ¿Dónde sería un problema el tema de la antigüedad, donde esa línea recta, bueno, esa línea ascendente que ven ustedes en color café, en lugar de ser de izquierda a derecha, fuera al revés, fuera a la inversa, fuera de derecha a la izquierda y subiera hacia la izquierda? Ahí lo que me diría es que las personas de menor antigüedad son los que tienen los salarios más altos. Ajá. Y entonces, ¿qué pasaría? Eh, que estás trayendo gente del mercado más cara que la que tienes adentro. Y es donde decíamos, tu salario de contratación está siendo más alto que tu salario de retención. Entonces, estás trayendo gente más cara de la calle y estás dejando de beneficiar a los que tienes dentro de la empresa. Eso es lo que pasaría si la línea de tendencia nos diera la inversa. ¿Vale? Ok. Y por último, vamos a ver el tema de la encuesta de compensación. La encuesta de compensación se construye con dos criterios, el career level y el career stream. Y de nuevo voy a poner en pantalla un esquema que ya se aprendieron de memoria seguramente, porque lo hemos visto desde el primer módulo de atracción de talento. Pero lo único que hace este esquema en esta presentación es que valida que todo el círculo de recursos humanos está amarrado. ¿A dónde? A un correcto diseño organizacional.
insisto y repito, si su estructura organizacional no está diseñada correctamente, todo lo demás, atracción de talento, gestión del desempeño, desarrollo de talento, compensación, estar chueco. Entonces, ¿qué es lo más importante y crítico de la función de recursos humanos? Tener estructuras organizacionales alineadas con el negocio y perfectamente bien construidas. Si no, todo lo demás que haga va a estar chueco. ¿Qué es lo que hace la encuesta de compensación? Toma el flujo de carrera, divide la encuesta entre contribución individual más los medios ejecutivos y toma también en cuenta el nivel de carrera para poder construir una encuesta. Ahora, en la construcción de encuestas, yo les decía hace un momento que basarnos únicamente en las encuestas es un gran error. Un gran error porque no sabemos si nuestra compañía está en los niveles de pagarle 30,000 pesos a un analista. ¿No? ¿Y por qué? Porque no sabemos si el analista realmente vale eso con nosotros. Sin embargo, cuando nosotros ya decidimos comprar una encuesta, es importante que tengan claras ciertas premisas. La primera es que lo ideal cuando uno está en las encuestas es que uno participe con su data propia, en la medida de lo posible, porque además les sale más caro. No compren encuestas donde ustedes no hayan participado. Primera, les va a salir más caro y segunda, pues los datos no están alineados con ustedes, están viendo la foto de alguien más. Por más alineada que esté con el mercado, por más alineada que esté con el giro y el tamaño de lo que ustedes hacen, ustedes no forman parte de esa data. Entonces, pues sigue siendo un análisis totalmente externo y ajeno a ustedes. Dos, antes de entrarle a una encuesta, o sea, si ya decidieron que sí le van a entrar con su data a la encuesta, entonces requieren hacer una homologación previa. Porque las encuestas, si bien es cierto, te asigna valores por título nobiliario, están basadas en descriptivos de cargo. Entonces, si ustedes tienen un analista contable, tienen que ver en lo que haga corresponde a lo que hace un analista contable en el universo de la encuesta. Es decir, que lo que hace un analista contable estándar allá afuera de su compañía. Para que entonces sí podamos hablar de una homologación de descriptivos de cargo y no únicamente de títulos nobiliarios. Esta homologación, ¿qué nos va a ayudar? Es, bueno, primero, tiene un mejor impacto cuando los esquemas de estructura de compensación están basadas en evaluaciones de puesto. Y dos, comparan un descriptivo de cargo y no títulos nobiliarios. A lo mejor para ustedes se llama embajador plenipotenciario de las copias y en la calle se llama auxiliar administrativo, pero hacen exactamente lo mismo. Entonces, su embajador plenipotenciario de las copias es el equivalente al auxiliar administrativo en la calle. Y es ahí donde lo tienen que comparar. Ese es el comparativo que tienen que usar ustedes. Entonces, no compara títulos nobiliarios, sí compara descriptivos de. Y la tercera premisa es que deben identificar correctamente el parámetro de comparación contra el cual se van a equiparar o comparar, valga la redundancia. ¿Esto qué quiere decir? Que deben tener clara cuál es la mejor demografía base del estudio, es decir, van a compararse únicamente con su giro, van a compararse únicamente con su tamaño, van a compararse únicamente con la zona en la que están, contra qué se van a comparar. Dos, cuál es la referencia estadística que van a usar para efectos de su empresa. O sea, uno cuando compra una encuesta dice, ok, ya vi que la encuesta trae salario bajo, salario medio y salario alto. ¿Contra cuál me voy a comparar? ¿Cuál va a ser mi política de compensación? Mi política de compensación va a ser estar al más menos 15 del salario mínimo, al más menos 15 de la mediana del mercado, al más menos 15 del presentín 75. ¿Cuál va a ser mi política? ¿Ah? Y es decir, contra qué componente me voy a comparar y contra qué percentil de la encuesta. Y el tercero es el descriptivo de cargo, principalmente si voy a comparar los novatos, si voy a comparar los seniors, si voy a comparar los especialistas, cuál es el descriptivo de cargo que yo voy a ir a comparar contra la encuesta. Estas son algunas premisas que ustedes deben tener en cuenta si lo que deciden es comprar una encuesta para tomarla como referencia versus los salarios que están pagando su compañía. ¿Vale? Básicamente, pues esta es la videoconferencia del día de hoy. Dejo abierto el espacio para preguntas y respuestas. Las videoconferencias que siguen, nos falta una. Estamos en la cuarta de la serie de la formación del equipo de recursos humanos. Nos falta relaciones laborales efectivas, que es la que está programada para mayo. Y de ahí vamos a avanzar con ya temas que tienen que ver con líderes, con habilidades de gestión, de liderazgo, que también están súper interesantes. Pero digamos que la conferencia que nos falta para terminar el ciclo de RH es la de mayo, que tiene que ver con relaciones laborales efectivas, que tiene un enfoque mucho más hacia la parte legal y laboral, y cómo desde RH podemos sacar en paz y a salvo a la compañía de cualquier conflicto en esta materia. ¿Vale? Entonces, dejo de presentar para leerlos o escucharlos.
sé quién dijo yo. Gracias, Alejandro. Siempre es un placer escucharte. Muy completa la información. Quien guste escribir alguna pregunta en el chat o abrir su micrófono, yo sé que muchos tomaron muchas notas de toda la información que nos compartiste. Muy interesante la información. Nos ponen en el chat, muchas gracias. Gracias, California Chicken, Ricardo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nos pone Julia, ¿los bonos de puntualidad se pagan en las vacaciones? En estricta teoría no, porque el cuate no está asistiendo a trabajar. O sea, ¿cómo mide si llegó a las 8 o a las 8:30? Por eso hoy la ley establece que uno de los criterios para que tú puedas hacer deducible el premio de puntualidad es que el primero tengas un esquema para medir cómo lo estás pagando. Segunda, que esté en el recibo de la nómina y tercera, que lo contabilices. Pero al no tener una evidencia de que la persona llegó temprano porque estaba de vacaciones, no participa ni del premio de puntualidad ni del bono de productividad, ¿eh? Porque no está operando en la máquina, él está de vacaciones. O sea, no sería justo que si tú tienes 10 pesos para repartir entre 5, lo repartas entre 5 cuando uno no chambeó. Entonces, ni el premio de puntualidad ni el bono de productividad los debes pagar cuando la persona está de incapacidad o de vacaciones, porque no están contribuyendo al negocio. Está interesante porque ya muchos bonos ya están fijos, ya los Es tienen lo que les, fijos. de- es lo que les decía, lo pagan por default porque lo que están haciendo es simularlo como un premio porque no le quiere subir más el salario a la gente. Y mucha gente dice, es que si se lo pago por un premio, entonces eso no integra. ¿No? ¿Qué creen? Se integra. La ley te dice que si tú lo pagas con mucha cotidianidad, es decir, se lo has pagado durante 12 meses en el año, sí se lo tienes que integrar al salario. O sea, la ley le dice, se vuelve constitutivo del salario y si alguien te demanda, se lo tendrías que sumar en los conceptos de indemnización. Entonces, aguas con eso. Los vales de beneficios nos generan retención de ISR. ¿De qué tipo de beneficios? Por ejemplo, vales de despensa, no, o al contrario, este, los tickets de restaurante tampoco graban, los vales de gasolina tampoco graban, o sea, no le graban al colaborador, pero sí la empresa paga un ISR, paga un IVA, ¿no? Pero no son grabables para el colaborador ni los vales de despensa, ni los vales de gasolina, ni los tickets restaurante. Muy bien. Alejandro, si gusta leer la pregunta que nos escribió Karina. Karina dice, una duda, con el método que presentaba SATEC de evaluación, la piramidación del porcentaje sobre cada resultado, ejemplo, si el base que estoy tomando es de 15,000, le agrego 40 por backend y sobre ese resultado es el siguiente porcentaje, sí, se va piramidando. Solo que, ojo, hay una tabla, o sea, hay un criterio que tú tienes que utilizar porque no todos los cargos piramidan toda la ruta. Por ejemplo, si tú tienes un auxiliar, o sea, más bien, si tú tienes un analista y lo que hace es estar sentado en una computadora generando reportes, su nivel de toma de decisiones no lo tienes que considerar. ¿Por qué? Porque no toma ninguna decisión, está generando reportes. Entonces, hay ciertos bloques de estos porcentajes que les presenté que no aplican dependiendo de algunas posiciones, pero son muy particulares. O sea, habría que hacer una tabla, o sea, eso se particulariza en función de la empresa y nosotros decimos, a este cuate no lo voy a piramidar completo porque esto es nulo, o sea, esto no valora nada. No vale la pena que le piramiden ni el 10%. Y hay otros cargos que sí, o sea, yo te puedo decir en general, ¿qué cargos son los que sí tienes que piramidar toda la ruta? Todos los que sean de analistas para arriba. Pero si tú tienes auxiliares, por ejemplo, una recepcionista, aunque la recepcionista, perdón, voy a hablar de un asistente de gerencia, no de dirección porque esas ganan más. Pero un asistente de gerencia ganaría más que una recepcionista. Pero tampoco es que la asistencia de gerencia tenga un alto impacto en la toma de decisiones. ¿Ah? Entonces, regularmente, un asistente lo mismo te da si está en la gerencia contable que en la gerencia de producción, da exactamente lo mismo, o que en la gerencia de ventas, da exactamente lo mismo, es un asistente, está para asistir. Entonces, por ejemplo, si yo valoro un asistente comercial o una asistente administrativa de finanzas,
Lo primero que no le piramido es el 40% de si pertenece al backend o al frontend. Ese porcentaje me lo brinco y sigo con los demás. Sí, sí, sí me di a entender, pero hay cargos que no necesariamente cubren toda la ruta de piramidación. Los que sí cubren es de mandos medios, de coordinadores o jefes para arriba, sí cubren toda la ruta. Eso sí la tienen que recorrer completa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? En el cuestionario hay una pregunta muy importante que si ustedes desean recibir información directa de nuestro expositor, ahí lo pueden poner y no, yo con gusto yo le comparto la información a Alejandro y ya les puede llegar información directamente de él para quien guste acercarse, ¿verdad? Nos pone Karina que sí, muchas gracias. ¿Alguien de Ok, más perfecto. va a participar? California Chique nos pone muchas gracias. No sé si gustas agregar algo a Alejandro antes de Eh, la conferencia. sí, muchas gracias. Bueno, lo único que me gustaría agregar es, nosotros en el despacho, en este tema de evaluación de puestos, eh, pues la verdad es que ha sido algo que nos han requerido mucho, Lilian y personas que nos acompañan, porque después de la pandemia muchas de las organizaciones, sobre todo de corte familiar, quedaron hechas pedazos internamente. La pandemia fue un proceso que desafortunadamente obligó a las empresas a pegarle a la nómina y eso implicó sacar cabezas de las organizaciones. Lo que no consideraron es que en algún momento se iban a tener que recuperar. O sea, eso no era la muerte de las empresas, en algún momento tenían que recuperarse. Y el problema es que ahora que se quieren recuperar ya no tienen con quién. Porque yo siempre he dicho, y guardando el debido respeto, cuando tú en una estructura corres al gerente, estás corriendo a la persona que toma las decisiones. Y el gerente sí puede hacer la chamba del analista, pero el analista no puede tomar las decisiones del gerente, no tiene el criterio para tomarlas. Entonces hoy las empresas están en un broncón porque no toda su parte táctica la eliminaron con la pandemia. Y ha habido procesos de recuperación donde las estructuras quedaron totalmente descuadradas. Entonces, a nosotros nos han recurrido mucho, solicitado mucho este servicio de evaluación de puestos y general de reingeniería organizacional. Y nos ha dado muy buenos resultados. Nosotros en el despacho nos tardamos entre 30 y 45 días en hacer todo el proceso de reingeniería organizacional. Y bueno, va desde construimos los descriptivos de cargo, hacemos los análisis de calidad interna, todo el show, pero si alguien en sus organizaciones tiene ese problema de que hoy la organización le quedó descuadrada porque en su momento sacaron ni diestra y siniestra, y hoy inclusive tienen procesos que no saben si inclusive quedaron bien ubicados en las organizaciones, esta parte de la ingeniería organizacional les puede ayudar muchísimo. Y pues les puse los porcentajes en la pantalla porque creo que es algo que pueden usar. Agarran su material y hagan el ejercicio. Los invito a que hagan el ejercicio y que tomen diferentes cargos y que los piramiden. Y van a ver cómo el número que les da les va a dar muy cercano a lo que ustedes están teniendo en la organización. Si les da muy lejos, aguas, porque entonces lo que tienen es un gap enorme y entonces tienen gente que le están exigiendo mucho y le pagan poco. O al contrario, gente que no está haciendo mucho y le pagan mucho. Ese es el primer parámetro por eso les puse los porcentajes. Les va a dar muy rápido una foto de dónde están parados en términos de dineros. Muchas gracias, Alejandro. Muy excelente el tema. A todos los participantes, muchas gracias, por su participación. No olviden contestar el chat. Eh, a nombre de Canaco La Paz, les agradecemos a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandro Sánchez de SATEC. Y daremos por concluida la conferencia del día de hoy. Que todos tengan un excelente día y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.